Rodrigo Castellanos tenía la costumbre de llegar temprano a todo. A las reuniones de trabajo, a los cumpleaños de sus sobrinos, a los partidos de fútbol del barrio donde había crecido en Mendoza. Esa mañana de octubre no fue la excepción. Se despertó a las 6, preparó café negro sin azúcar y mientras Valentina dormía todavía en la habitación, él ya revisaba el programa del evento en su teléfono. La Feria Regional de Emprendimiento era el tipo de actividad que Valentina Ríos nunca se perdía. Había pasado los últimos 3 años construyendo su pequeño negocio de catering desde la mesa del comedor, con una libreta de contabilidad a mano y más determinación que capital. La feria no era una celebración, era una oportunidad real. Tenía stand, tenía muestras, tenía todo preparado con semanas de anticipación. Lo que no tenía esa mañana era un desayuno decente. Rodrigo se lo había dicho la noche anterior. Con el nerviosismo del evento, Valentina había comido apenas la mitad de una tostada y había dormido mal. Él la conocía lo suficiente como para saber que ese era el tipo de descuido que le cobraba factura después. Ella tenía tendencia a la hipoglucemia. No era una condición grave si se manejaba bien, pero exigía atención, regularidad, comida. Ella prometió comer algo en el desayuno del evento. Él le creyó porque siempre le creía. El predio ferial del Parque Central estaba lleno desde temprano. Más de 200 expositores, música en vivo, funcionarios municipales recorriendo los pasillos con sus identificaciones colgadas al cuello. Rodrigo ayudó a Valentina a montar el stand, acomodó las bandejas de degustación, ajustó el cartel que ella había mandado a imprimir la semana anterior. Todo estaba bien. Ella estaba animada, habladora, con esa energía específica que él reconocía como su mejor versión. Se separaron cerca del mediodía. Rodrigo fue a buscar agua y algo para comer. Valentina se quedó atendiendo a un grupo de posibles clientes que se había detenido frente a su stand. Tardó 15 minutos. Cuando regresó, ella no estaba de pie. Había un pequeño círculo de personas alrededor de su stand. Alguien había recostado a Valentina en el suelo, sobre su propio delantal doblado. Tenía los ojos entreabiertos, el color de la piel apagado, y una expresión que Rodrigo no supo cómo describir después, cuando intentó contárselo a su madre por teléfono. No era dolor exactamente, era ausencia. Se arrodilló junto a ella. Le tomó la mano. Estaba fría. Un hombre con chaleco naranja de la organización ya estaba hablando por radio. Le dijo a Rodrigo que habían llamado al servicio médico del predio, que había una ambulancia disponible, que era protocolo estándar para estas situaciones. Rodrigo asintió. Valentina murmuraba cosas sin sentido. Intentó incorporarse y no pudo. La ambulancia llegó en menos de 5 minutos. 2 hombres uniformados descendieron con una camilla y un maletín. Se movían con eficiencia, con esa calma profesional que transmite seguridad. Uno de ellos tomó la presión de Valentina, el otro le habló directamente a Rodrigo. El hospital más cercano quedaba a 12 minutos. Era un traslado de rutina. Podían llevarlo a él también si quería, aunque sería más práctico que fuera en su propio vehículo para no retrasar los procedimientos de admisión. Rodrigo miró a Valentina siendo subida a la camilla. Escuchó su nombre en boca de ella, dicho en voz baja, como una pregunta. Le apretó la mano antes de que cerraran las puertas. Le dijo que iba detrás, que en 10 minutos estaba allá, que estaba en las mejores manos. Los hombres uniformados asintieron con la seriedad tranquila de quien hace ese trabajo todos los días. Las puertas de la ambulancia se cerraron. Rodrigo caminó de regreso al stand, recogió las llaves del auto, le pidió a una expositora vecina que cuidara sus cosas y salió hacia el estacionamiento. Mientras buscaba el auto entre las filas, sacó el teléfono y buscó la dirección del hospital. 12 minutos. Llegaría casi al mismo tiempo que ella. No tenía ningún motivo para pensar otra cosa. Las primeras señales las percibió su cuerpo antes que su mente. Valentina no perdió la conciencia por completo dentro de la ambulancia.
Lo que experimentó fue algo más confuso y más cruel que el desmayo limpio que había tenido en el predio. Una oscilación constante entre la lucidez y la niebla, como si alguien subiera y bajara el volumen de la realidad en intervalos irregulares. Escuchaba sonidos, el motor, una voz de radio con estática, el traqueteo de la camilla contra el piso metálico, pero no podía ubicarse. No sabía cuánto tiempo había pasado. No sabía si estaban cerca o lejos. Intentó abrir los ojos y lo logró a medias. El techo del vehículo era blanco, con una luz fluorescente que parpadeaba levemente. Sintió el cinturón de la camilla sobre su torso, ajustado pero no incómodo. Tenía sed. La lengua le pesaba. Trató de decir algo, y lo que salió fue apenas un sonido sin forma. Entonces sintió una mano. No era la mano de alguien revisando sus constantes vitales. No era el tacto clínico y neutro de un profesional evaluando un pulso. Era una mano que se movía despacio, con una intención que Valentina reconoció antes de poder nombrarla. El cerebro humano tiene esa capacidad terrible, entender el peligro antes de que el cuerpo pueda reaccionar. Quiso moverse. Las piernas no respondieron como debían. El mareo seguía ahí, aplastándola desde adentro. El vehículo no se detuvo. Lo que sucedió dentro de esa ambulancia durante los minutos que siguieron no fue un acto impulsivo, ni el resultado de una decisión tomada en el momento. Había una coordinación entre los dos hombres que solo existe cuando algo ha sido pensado con anterioridad. El conductor mantuvo el vehículo en movimiento, pero no hacia el hospital. Las calles por las que circulaban eran más angostas, menos transitadas. El ruido de la ciudad fue volviéndose más escaso, más lejano. El técnico de emergencias, el hombre que había hablado con Rodrigo en el predio, con esa calma profesional que transmitía confianza, era ahora el que estaba junto a la camilla. Valentina intentó gritar. Salió algo. No lo suficiente. Tenía los ojos abiertos, pero el mundo se movía de una manera que no correspondía a la realidad. Cada vez que intentaba enfocar, algo la arrastraba de vuelta hacia adentro. Después, en la sala de urgencias, cuando la médica de guardia le preguntó si había perdido el conocimiento en algún momento del traslado, ella no supo responder con certeza. Lo que sí supo decir, sin ninguna duda, con una claridad que no tenía en ningún otro recuerdo de esa tarde, era lo que le habían hecho. Eso no se borraba. Eso no se confundía con la niebla. En determinado momento el vehículo se detuvo, no frente a ningún hospital, no en ninguna calle principal. Era un sector de pavimento roto bordeado por galpones con los portones cerrados, el tipo de lugar que existe en los márgenes de todas las ciudades y que de día parece simplemente descuidado y de noche se convierte en otra cosa. El motor siguió encendido. El conductor bajó y abrió las puertas traseras desde afuera. Lo que ocurrió después duró tiempo suficiente como para que Valentina comprendiera, en algún nivel profundo y permanente, que nada volvería a ser exactamente igual. Cuando el vehículo volvió a ponerse en movimiento, ella estaba llorando en silencio. No era un llanto de pánico, sino de algo más íntimo y más devastador, esa clase de llanto que no busca ser escuchado porque ya no espera que nadie acuda. Tenía frío. Le dolía el cuerpo de una manera que no tenía nada que ver con el desmayo de hacía una hora. La ambulancia llegó al hospital 19 minutos después de lo que debería haber tardado. Las puertas se abrieron. La camilla fue sacada con la misma eficiencia con la que había sido cargada. Los dos hombres entregaron a Valentina al personal de admisiones con la tranquilidad de quien completa un formulario. Hipoglucemia, dijo el técnico. Pérdida de conciencia en evento público. Traslado sin complicaciones. Valentina los miró. Tenía los labios agrietados y los ojos enrojecidos. Una enfermera que se acercó a tomarle la presión notó algo de inmediato, algo que no encajaba con el cuadro clínico que le habían descrito. Se inclinó hacia ella y le preguntó, en voz baja, si estaba bien. Valentina abrió la boca y lo dijo.
Lo dijo con una voz que era casi irreconocible para ella misma, pero lo dijo completo y claro, sin dudar, porque había pasado los últimos 20 minutos guardando esas palabras para el momento exacto en que hubiera alguien dispuesto a escucharlas. La enfermera llamó a la médica de guardia. La médica llamó a la jefa de turno. Antes de que pasaran 3 minutos, Valentina estaba en una sala privada, separada del flujo normal de pacientes, con 2 mujeres del personal sanitario junto a ella y la puerta cerrada. Afuera, en la sala de espera, los 2 hombres uniformados aún completaban el parte de traslado en el mostrador de admisiones. Nadie les había dicho nada todavía. Seguían ahí, con sus planillas y sus bolígrafos, con la misma calma de antes. Rodrigo llegó al hospital 8 minutos después. Había tardado más de lo previsto, porque el estacionamiento estaba lleno, y tuvo que dejar el auto a 2 cuadras. Entró por la puerta principal con las llaves todavía en la mano, se acercó al mostrador y dio el nombre de su esposa. La recepcionista le pidió que esperara. Eso no era lo que se le decía a alguien que venía a buscar a una paciente de hipoglucemia. Rodrigo lo sintió antes de que nadie le explicara nada. Ese tipo de señal que no tiene nombre, pero que el cuerpo reconoce sin necesidad de palabras. Miró hacia los pasillos, buscando a Valentina entre las camillas y las cortinas. No la encontró. Una mujer con uniforme celeste se acercó. Le preguntó si era el familiar de la paciente que había ingresado hacía unos minutos en ambulancia. Rodrigo dijo que sí. Ella le pidió que la acompañara a una sala aparte. Por el camino, él vio, sin entender todavía qué significaba, que los 2 hombres del mostrador de admisiones estaban siendo conducidos por un guardia de seguridad hacia una zona que no era la salida. La puerta de la sala se cerró detrás de él. Y entonces la médica comenzó a hablar. Capítulo 3. El peso de lo que no se puede deshacer. La médica se llamaba Andrea Solís. Tenía poco más de 40 años, el cabello recogido con un broche de plástico azul, y la clase de mirada que se desarrolla después de muchos años de dar noticias difíciles en habitaciones pequeñas. No se sentó. Rodrigo tampoco. Ninguno de los 2 pareció considerar esa posibilidad. Le dijo que Valentina estaba estable, que su cuadro glucémico ya estaba siendo tratado y que físicamente se encontraba fuera de peligro inmediato. Hizo una pausa breve después de eso, el tipo de pausa que no es silencio, sino separación, una línea invisible entre lo que acaba de decirse y lo que viene después. Luego le dijo el resto. Rodrigo escuchó cada palabra. Las escuchó con esa concentración extraña que aparece en los momentos en que el cerebro intenta procesar algo para lo que no tiene categoría preexistente. La médica hablaba y él asentía, aunque asentir no significaba comprender. Significaba solamente que sus músculos seguían funcionando de manera autónoma mientras el resto de él se detenía por completo. Cuando la doctora Solís terminó de hablar, hubo un silencio. Rodrigo preguntó si podía verla. Le dijeron que sí, pero que Valentina había pedido unos minutos, que el personal femenino de guardia estaba con ella, que era importante no apresurar ese proceso. Él asintió de nuevo. Se sentó en una silla de plástico junto a la puerta y puso las manos sobre las rodillas y miró el piso de cerámica blanca con una mancha café cerca del zócalo que alguien había intentado limpiar sin éxito. Pensó en las puertas de la ambulancia cerrándose. Pensó en su propia voz diciéndole que estaba en las mejores manos. Eso fue lo que más tarde le resultó más difícil de sostener. No la rabia, que llegó después y fue enorme. No el miedo retrospectivo, que también llegó y se instaló de manera permanente en ciertos gestos cotidianos que antes no tenían ninguna carga. Lo más difícil fue eso, haber sido él quien la entregó. Haber puesto su confianza en esos hombres con la misma naturalidad con que uno confía en un semáforo en verde o en el freno de un ascensor. Estructuras que existen para proteger y que uno nunca cuestiona
porque cuestionarlas sería imposible de sostener en el día a día. Valentina lo llamó desde adentro 20 minutos después. Entró a la sala y la encontró sentada en la camilla con una bata celeste del hospital, los pies colgando sin llegar al piso, las manos entrelazadas sobre el regazo. Tenía los ojos secos pero rojos en los bordes. Cuando lo vio entrar, lo miró de una manera que él no supo interpretar en ese momento y que tardó semanas en entender. No era reproche, no era distancia, era simplemente el peso de algo que ella ya sabía y que él estaba apenas comenzando a cargar. Se acercó. Ella extendió una mano y él la tomó y no dijo nada porque no había nada que pudiera decirse que no fuera insuficiente. Una mujer de la guardia entró unos minutos después y les explicó el procedimiento. Valentina debía someterse a una revisión médica forense. Era necesario para documentar todo. La doctora Solís ya había iniciado el protocolo. Iban a llamar a la policía. Si Valentina quería hacer la denuncia, y la mujer fue cuidadosa en esa palabra, si quería, había personal disponible para acompañarla en todo el proceso. Valentina dijo que sí quería. Lo dijo sin dudarlo, con una firmeza que sorprendió a Rodrigo, y que después, cuando lo pensó mejor, le pareció completamente coherente con quien ella era. Valentina Ríos era la clase de persona que no dejaba una factura sin pagar, que devolvía las llamadas, que cuando decía que iba a hacer algo, lo hacía. No era valentía exactamente, era consistencia. Era no poder funcionar de otra manera. Los agentes llegaron al hospital cerca de las 5 de la tarde. Eran dos, un hombre de unos 50 años con bigote entrecano y una mujer joven que tomaba notas en una libreta de tapa negra. Hablaron primero con el personal médico y luego con Valentina, en una sala separada, sin Rodrigo presente. Él esperó afuera en el mismo pasillo, de pie esta vez, con los brazos cruzados y la espalda contra la pared. Por el pasillo cruzaron, en determinado momento, dos hombres con uniforme de ambulancia escoltados por otros dos agentes uniformados. Rodrigo los reconoció de inmediato. El conductor era más bajo de lo que recordaba, o quizás simplemente se veía diferente ahora que caminaba flanqueado, con la mirada fija en el suelo. El técnico era el que había hablado con él en el predio, el que le había explicado el procedimiento con esa calma profesional que Rodrigo había interpretado como competencia y que ahora reconocía como otra cosa completamente distinta. Sus miradas no se cruzaron, o sí se cruzaron, y el técnico apartó la vista de inmediato. Y Rodrigo se quedó mirando el perfil de ese hombre hasta que dobló la esquina del pasillo y desapareció. Más tarde, cuando el agente de bigote entrecano salió de la sala y le pidió su testimonio, Rodrigo contó todo lo que recordaba. La hora exacta, el lugar donde se había separado de Valentina, el tiempo que había tardado en regresar al stand, cómo estaba ella en el suelo, los nombres que le habían dado, que no eran nombres, sino cargos, el conductor, el técnico, el servicio médico del predio, el momento exacto en que las puertas se habían cerrado. El agente escribía sin levantar la vista. Al final le preguntó si había notado algo inusual en el comportamiento de los hombres antes de que abordaran a Valentina. Rodrigo pensó en eso más tiempo del que la pregunta parecía requerir. No, dijo finalmente. Eso era lo peor. No había notado nada. Se lo habían presentado como ayuda, como protocolo, como la respuesta correcta a una situación de emergencia. Y él había dicho que sí, con la misma confianza con que uno dice que sí cuando le preguntan si quiere que le traigan agua, porque no hay ningún mecanismo instalado en las personas para sospechar de una ambulancia, porque una ambulancia es, por definición, el símbolo más antiguo y más universal del auxilio. Eso era lo que habían usado. No la fuerza, no la amenaza. La confianza. La habían usado como herramienta desde el principio. Cuando Rodrigo volvió a la sala donde estaba Valentina, ella estaba hablando con la mujer de la libreta negra. Tenía la voz tranquila, casi monocorde.
la voz de alguien que está repitiendo hechos porque sabe que los hechos son lo que importa ahora, no las emociones que los rodean. Lo miró cuando entró y le hizo un gesto pequeño con la cabeza que significaba que estaba bien, que podía quedarse, que no era necesario que saliera. Se sentó en la silla junto a la camilla y escuchó. Y cada detalle que Valentina relataba era una versión de ese mismo pensamiento que no lo dejaba en paz. Él había estado a 12 minutos. Había puesto las llaves en el contacto y había salido del estacionamiento convencido de que llegaba casi al mismo tiempo que la ambulancia. 12 minutos. En esos 12 minutos, mientras él buscaba el auto entre las filas del estacionamiento y esperaba que se abriera la barrera de salida y giraba en la primera esquina, el mundo de Valentina había cambiado de una manera que ninguno de los dos había pedido y que ninguno de los dos podría simplemente dejar atrás. Afuera, en algún pasillo del hospital, los dos hombres uniformados esperaban con las esposas puestas, y la noche apenas comenzaba. El subinspector Marcelo Fuentes llevaba 19 años en la fuerza y había aprendido, con el tiempo y con los casos, que las investigaciones tienen un ritmo propio que no siempre coincide con la urgencia de las víctimas. Eso no lo hacía insensible. Lo hacía metódico. Y en este caso, desde la primera hora, la metodología le indicó algo que pocas veces se presentaba con tanta claridad. Los sospechosos no habían huido. Estaban ahí, en el hospital, completando un formulario de traslado como si nada hubiera ocurrido. Eso le dijo dos cosas simultáneamente. Primero, que confiaban en que Valentina no hablaría, o en que si hablaba, no sería creída, o en que el estado en que se encontraba la haría dudar de sus propios recuerdos. Segundo, que no eran aficionados en el crimen, pero sí en la impunidad. Estaban acostumbrados a que el silencio cerrara el ciclo por ellos. Esta vez, el ciclo no se cerró. Los dos hombres fueron retenidos en el hospital mientras llegaba el refuerzo. El conductor se llamaba Enzo Parrilla, 38 años, oriundo de San Rafael, con 3 años trabajando para la empresa de ambulancias privadas que había sido contratada por los organizadores de la feria. El técnico en emergencias médicas era Gustavo Reinaldo Mora, 42 años, casado, con domicilio registrado en el departamento de Guaymallén. Ambos tenían sus credenciales en regla. Ambos habían pasado los controles de antecedentes que la empresa realizaba al momento de la contratación. Eso también le dijo algo a Fuentes, que los controles no alcanzaban. En las primeras horas, mientras Valentina era atendida y Rodrigo esperaba en el pasillo, el subinspector inició 2 diligencias en paralelo. La primera fue solicitar las imágenes de las cámaras de vigilancia del predio ferial y de las arterias viales entre el Parque Central y el hospital. La segunda fue ordenar la inspección técnica del interior de la ambulancia antes de que el vehículo fuera movido del estacionamiento del hospital, donde había quedado estacionado. La ambulancia fue precintada a las 6:15 de la tarde. El equipo forense llegó 40 minutos después. Trabajaron con luz artificial porque ya había oscurecido. El interior del vehículo fue fotografiado en su totalidad antes de que se tocara nada. Luego comenzaron con el proceso de recolección. Superficies, camilla, correas, el piso, las paredes laterales. Era un trabajo silencioso y minucioso que contrastaba con la violencia de lo que estaban documentando. Fuentes se quedó afuera durante ese proceso, apoyado en el capó de su propio auto, bebiendo un café frío de un vaso de telgopor que alguien le había alcanzado sin que él lo pidiera. Mientras esperaba, revisó en su teléfono el primer bloque de imágenes que le habían enviado desde el Centro de Monitoreo Urbano. Las cámaras del predio mostraban la secuencia completa. Valentina desplomándose junto a su stand, el corrillo de personas que se formó, la llegada del personal médico del evento, la ambulancia entrando por el portón lateral, los 2 hombres bajando con la camilla. Todo prolijo, todo dentro del protocolo visible. Luego,
La ambulancia salía por el mismo portón lateral. Y en ese punto comenzaba el problema. La ruta directa al hospital implicaba tomar la avenida principal hacia el este, 2 kilómetros en línea casi recta, sin cruces complicados, con semáforos coordinados que en hora pico tardaban en promedio 16 minutos. Las cámaras del sistema vial mostraban que la ambulancia había girado hacia el oeste al salir del predio. Había tomado una calle secundaria que no conducía al hospital. Había circulado durante 8 minutos por un sector industrial del sur de la ciudad, antes de detenerse durante 11 minutos, en una zona sin cobertura de cámaras públicas, entre 2 galpones de logística con los accesos cerrados. 11 minutos. Luego el vehículo había retomado la circulación y había llegado al hospital por una ruta que triplicaba la distancia normal. Fuentes miró esas imágenes 3 veces. No porque no las entendiera, sino porque quería asegurarse de que no había ninguna interpretación alternativa, ningún desvío por obra en la ruta, ningún corte de tránsito que pudiera explicar el recorrido de otra manera. No había ninguna. El desvío era intencional, la detención era intencional, y los 11 minutos en la zona sin cámaras coincidían con precisión con lo que Valentina había declarado. A las 9 de la noche, convocó a los 2 detenidos a interrogatorio por separado. Enzo Parrilla, el conductor, habló poco, respondió con monosílabos, pidió un abogado en el tercer intercambio, y después de eso, no dijo nada más que fuera útil. Su lenguaje corporal era el de alguien que había tomado la decisión de cerrar todas las puertas y esperar. Fuentes lo conocía bien, ese perfil. Era el perfil de alguien que creía que el silencio era suficiente defensa. Gustavo Mora fue diferente. Mora habló. Habló demasiado, en realidad, con esa verbosidad nerviosa de quien intenta construir una versión mientras la dice en voz alta. Dijo que habían tomado una ruta alternativa porque había un corte de tránsito en la avenida principal, dato que las cámaras ya habían refutado. Dijo que la paciente había estado inconsciente durante todo el traslado, versión que contradecía directamente la declaración de Valentina y que además era inconsistente con la naturaleza de su cuadro clínico según el informe de la doctora Solís. Dijo que no entendía de qué se lo estaba acusando, con una indignación que sonaba ensayada, demasiado modulada para ser espontánea. Fuentes lo dejó hablar. Cuando Mora terminó su versión, el subinspector puso sobre la mesa una impresión de pantalla del mapa de recorrido con los timestamps del sistema vial marcados en rojo. La mirada de Mora recorrió el papel de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y algo en su cara cambió de una manera que no era exactamente miedo, sino el reconocimiento de que el terreno que creía tener debajo de los pies no estaba ahí. Fuentes no dijo nada. Esperó. Mora pidió agua. Le trajeron agua. La bebió despacio. Después dijo que quería hablar con un abogado. Esa noche, los 2 fueron formalmente imputados y trasladados a la unidad de detención preventiva. Los cargos iniciales incluían abuso sexual con acceso carnal, agravado por la situación de vulnerabilidad de la víctima, privación ilegítima de la libertad y violación de los deberes de funcionario al servicio de la salud. Este último cargo aplicado de manera específica al técnico certificado. El juez de turno autorizó la detención preventiva por 30 días. La empresa de ambulancias emitió un comunicado esa misma noche. Decía que estaban consternados, que cooperarían plenamente con la justicia, que los empleados involucrados habían sido desvinculados de manera inmediata. Era el tipo de comunicado que se redacta en 20 minutos y que dice todo lo necesario para no decir nada verdadero. Fuentes lo leyó en su teléfono mientras volvía a la comisaría y lo cerró antes de terminar el segundo párrafo. Al día siguiente, la investigación se amplió. El fiscal a cargo, Diego Montané, solicitó los registros de contratación de ambos empleados, los historiales de traslados realizados en los últimos 18 meses y las comunicaciones internas de la empresa durante las semanas previas al evento.
También solicitó los antecedentes completos de Parrilla y Mora en otras provincias, porque una de las primeras preguntas en este tipo de casos es siempre la misma. ¿Era la primera vez? Los resultados tardaron 4 días en llegar. Enzo Parrilla no tenía antecedentes registrados en ninguna provincia. Sí tenía 3 cambios de empleador en 5 años, todos en el rubro de servicios de traslado médico, sin referencias detalladas en ninguno de los cambios. Era el tipo de historial que, en retrospectiva, parecía decir algo, y que en el momento de la contratación no había levantado ninguna bandera. Gustavo Mora tenía una denuncia anterior. Había sido presentada 16 meses antes en la provincia de San Juan por una mujer que había alegado comportamiento inapropiado durante un traslado. La denuncia había sido archivada por falta de pruebas. La mujer había desistido del proceso después de la primera declaración. Mora había cambiado de empleador 3 meses después de ese episodio y había llegado a Mendoza con un currículum sin observaciones. Cuando Rodrigo se enteró de ese dato, estaba sentado en el living de su casa con una taza de café que llevaba media hora sin tomar. Valentina dormía en la habitación, o intentaba dormir, que no era lo mismo. Se lo dijo Fuentes por teléfono, sin rodeos, pero con cuidado. La forma en que se comunican esas cosas, cuando el interlocutor ya ha recibido demasiado en muy poco tiempo. Rodrigo preguntó si eso significaba que había habido otras víctimas. Fuentes dijo que era una línea de investigación activa, que estaban trabajando para saberlo. Rodrigo colgó el teléfono y se quedó mirando la pared frente a él, donde había una foto enmarcada de su casamiento, tomada en el jardín de la casa de los padres de Valentina, los dos riendo por algo que ya no recordaba, el sol de esa tarde de marzo cayendo exactamente de la manera correcta. Pensó en la mujer de San Juan que había presentado una denuncia y luego había desistido. Pensó en lo que debe costar desistir. Y pensó en Valentina, que no había desistido, que había esperado con esas palabras guardadas hasta encontrar a alguien dispuesto a escucharlas, y que ahora dormía o intentaba dormir en la habitación del fondo mientras el sistema de justicia comenzaba, lentamente, a moverse. La pregunta que no abandonaba a Rodrigo esa noche no era sobre los culpables. Los culpables estaban identificados, estaban detenidos, había pruebas. La pregunta era más antigua y más incómoda que eso. ¿Cuántas veces había pasado esto antes, en otras ambulancias, en otras ciudades, con otras mujeres que no habían podido hablar o que habían hablado y no habían sido escuchadas? No había respuesta para eso en ningún expediente. Pero la pregunta ya estaba suelta en el mundo y no iba a callarse sola. Capítulo 5. El sistema que falla antes del crimen. La primera audiencia fue fijada para 3 semanas después de los hechos. Rodrigo y Valentina llegaron juntos al edificio de tribunales, un martes por la mañana con el cielo cubierto y el aire con ese peso húmedo que en Mendoza precede a las tormentas de verano. Valentina llevaba una camisa azul, que Rodrigo no le había visto antes y que después supo que había comprado específicamente para esa ocasión, porque quería presentarse de una manera determinada, con una imagen que dijera algo antes de que ella abriera la boca. Él no se lo preguntó, lo entendió solo. El fiscal Diego Montané los recibió en su despacho media hora antes de la audiencia. Era un hombre delgado, de hablar pausado, con la costumbre de juntar las yemas de los dedos, cuando explicaba algo complejo. Les dijo que la audiencia de ese día era preliminar, que no habría declaraciones de la víctima todavía, que el objetivo era establecer la imputación formal y discutir la continuidad de la detención preventiva. Les dijo también que la defensa había presentado un escrito solicitando la excarcelación de Mora bajo el argumento de que no representaba peligro de fuga, dado su domicilio fijo y sus obligaciones familiares. Valentina escuchó eso sin cambiar la expresión. Preguntó si era posible que lo liberaran. Montané dijo que el juez tenía la última palabra, pero que las pruebas eran sólidas y que él iba a oponerse con todos los elementos disponibles.
Dijo pruebas sólidas con la convicción de alguien que lo creía, y Rodrigo decidió creerle también, porque no tenía otra opción que creerle. La audiencia duró 50 minutos. Valentina y Rodrigo se sentaron en la sala de espera durante ese tiempo, sin hablar demasiado. Había otras personas esperando en las mismas sillas de plástico color crema, con sus propios expedientes y sus propios silencios. Nadie miraba a nadie. Era el tipo de lugar donde la gente aprende rápido a mirarse los zapatos. Cuando Montané salió y les hizo un gesto afirmativo con la cabeza, Valentina cerró los ojos un segundo, solo un segundo. Luego los abrió y asintió como si estuviera confirmando algo que ya sabía. La detención preventiva se mantuvo para ambos imputados. Pero eso fue lo único que salió bien ese día. Porque en el pasillo del tribunal, mientras esperaban el ascensor para bajar, Rodrigo escuchó por casualidad una conversación entre dos personas que reconoció como empleados administrativos del edificio. Hablaban en voz baja con esa confianza descuidada de quienes creen que nadie relevante está cerca. Uno le decía al otro que el abogado defensor de Mora era Lisandro Pereira, conocido en los pasillos judiciales como alguien con muy buenas relaciones en ciertos juzgados, con experiencia específica en dilatar procesos hasta que los testigos se cansaban o las pruebas perdían urgencia mediática. Rodrigo no dijo nada en ese momento. Esperó a estar afuera, en la vereda, con el ruido de la calle entre ellos y el edificio, para contárselo a Valentina. Ella no se sorprendió. Eso fue lo que más lo afectó a él en ese momento. No la rabia, que también estaba, sino la ausencia de sorpresa en la cara de su esposa. Como si ya hubiera contemplado esa posibilidad. Como si en algún momento de las últimas semanas hubiera entendido que lo que le había pasado no terminaba en la ambulancia, sino que continuaba, con otras formas y otras velocidades, en salas como esa. Las semanas siguientes fueron un aprendizaje forzado en los mecanismos del sistema judicial argentino. Montané era competente y estaba comprometido con el caso. Eso Rodrigo no lo dudaba. Pero el fiscal operaba dentro de una estructura que tenía sus propios tiempos, sus propias reglas, sus propias fricciones. Los peritajes forenses debían ser validados por el laboratorio central, que tenía una demora promedio de 5 semanas. La declaración formal de Valentina como víctima querellante debía coordinarse con la asistencia de una psicóloga del equipo de género del Ministerio Público, cuya agenda tenía un mes de espera. La empresa de ambulancias había presentado su propia representación legal y estaba impugnando la responsabilidad institucional, argumentando que los actos de sus empleados constituían conductas individuales ajenas al protocolo de la empresa. Ese último punto enfureció a Rodrigo de una manera particular, porque el protocolo de la empresa era exactamente el problema. No había cámaras internas en ninguno de sus vehículos. No había sistema de rastreo GPS activo con monitoreo en tiempo real. No había un segundo personal sanitario de género femenino disponible para traslados de mujeres solas. No había ningún mecanismo de verificación de ruta durante el trayecto. Todo eso no era un accidente ni una omisión menor. Era un conjunto de ausencias que creaba las condiciones precisas para que algo así fuera posible. Rodrigo comenzó a documentar todo eso en una carpeta de notas en su teléfono. No sabía todavía para qué lo iba a usar. Lo hacía porque necesitaba hacer algo, y sistematizar la información era la única forma de acción que tenía disponible mientras el proceso judicial avanzaba a su propio ritmo indiferente. Valentina, por su parte, atravesaba esas semanas de una manera que Rodrigo observaba con una mezcla de admiración y preocupación constante. Había retomado algunas actividades. Respondía mensajes. Había vuelto a hacer algunas entregas de su negocio de catering, trabajo que podía hacer desde casa y que le daba la estructura de horarios que el médico que la atendía había recomendado mantener. Pero había momentos, generalmente al final del día, en que algo en ella se apagaba de una manera silenciosa y total,
como cuando se va la luz en un edificio y uno se da cuenta de cuánto dependía de ella solo en el momento en que desaparece. No hablaban de eso directamente. Hablaban alrededor. Era una conversación permanente que nunca se nombraba a sí misma. Un mes después de los hechos, el caso tuvo su primer momento de exposición pública. Una periodista de un medio digital regional había accedido a información del expediente a través de una fuente dentro del tribunal y publicó una nota con los elementos centrales del caso. No mencionaba el nombre de Valentina, respetaba ese límite, pero sí describía con precisión el mecanismo del crimen, el desvío de ruta, la denuncia archivada en San Juan, la contratación de Mora sin ningún filtro efectivo. La nota se difundió rápido. En las redes sociales, la reacción fue inmediata y ruidosa. Había indignación genuina, pero también había ruido de otro tipo. Comentarios que cuestionaban la versión de la víctima, perfiles anónimos que señalaban supuestas inconsistencias en la cronología, alguien que había encontrado una foto de Valentina en una red social y la había publicado con un comentario que Rodrigo no terminó de leer porque cerró la pantalla antes de llegar al final. Llamó a Montané esa misma noche. El fiscal le dijo que la exposición mediática era un arma de doble filo. Por un lado podía generar presión institucional para acelerar el proceso. Por otro lado, la defensa podía usarla para argumentar contaminación del ambiente judicial y solicitar medidas que retrasaran los plazos. Le recomendó que él y Valentina se mantuvieran alejados de las redes durante las próximas semanas y que cualquier comunicación pública pasara por el equipo legal. Rodrigo colgó y miró la pantalla apagada de su teléfono. Luego buscó la nota de nuevo y la leyó entera, incluyendo los comentarios, incluyendo el que había cerrado antes. Necesitaba saber exactamente a qué se enfrentaban. No podía proteger a Valentina de algo que no conocía en su totalidad. Lo que encontró al final de esa lectura no fue solo rabia, sino algo más frío y más duradero. Una comprensión nueva de por qué tantas mujeres desistían. No porque fueran débiles, sino porque el sistema diseñado para acompañarlas en la denuncia era el mismo sistema que luego las exponía, las cuestionaba, las hacía esperar meses entre un paso y el siguiente, las colocaba en salas de plástico color crema frente a personas que las miraban como expedientes. La mujer de San Juan, que había archivado su denuncia 16 meses atrás, no había fallado. El sistema había fallado antes que ella. Y Valentina lo sabía. Por eso no se había sorprendido en el pasillo del tribunal. Por eso había comprado una camisa azul específicamente para presentarse de una manera determinada. Porque había entendido, desde el principio, que iba a tener que convencer a personas que deberían haberla creído sin necesidad de ser convencidas. La segunda audiencia fue fijada para 6 semanas más tarde. Rodrigo anotó la fecha en el calendario de la cocina, el mismo donde Valentina marcaba los pedidos del catering y los cumpleaños de sus sobrinos. La anotó con la misma letra con que se anota cualquier cosa importante que no puede olvidarse. Afuera empezó a llover por fin, con esa fuerza repentina de las tormentas mendocinas que descargan todo de una vez y en 20 minutos limpian el aire de lo que lo había estado pesando todo el día. Valentina se asomó a la ventana de la cocina y miró la lluvia durante un momento largo. Luego se dio vuelta, abrió la heladera y preguntó si quería cenar. Capítulo 6. Lo que queda después. El juicio oral comenzó 7 meses después de aquella mañana en la feria. Mendoza había cambiado de estación 2 veces desde entonces. El verano que había sido testigo de todo se había convertido en otoño, luego en un invierno seco y frío, y ahora era una primavera todavía insegura de sí misma, con días cálidos que se interrumpían sin aviso, y mañanas que todavía pedían abrigo. Valentina declaró en la tercera jornada del juicio. Entró a la sala con la misma determinación silenciosa que Rodrigo había aprendido a reconocer en ella durante esos meses, esa forma de caminar que no era rigidez, sino concentración.
como alguien que ha decidido exactamente cuánta energía va a gastar en cada paso y no está dispuesta a desperdiciar ni un gramo. Se sentó frente al tribunal, acomodó las manos sobre la mesa y habló durante 40 minutos sin que su voz se quebrara una sola vez. Rodrigo la escuchó desde la sala de espera porque la norma no permitía que los testigos secundarios estuvieran presentes durante la declaración de la víctima. La escuchó a través de la puerta entreabierta, como se escuchan las cosas importantes que ocurren en la habitación contigua, con una claridad parcial que, en cierto modo, era más difícil de sostener que la claridad total. Cuando ella salió, se miraron en el pasillo y no dijeron nada. Él le puso una mano en el hombro. Ella apoyó la cabeza contra esa mano un segundo, apenas uno, y luego se enderezó. La defensa de Mora intentó, durante los días siguientes, construir una narrativa alternativa basada en 3 ejes. La condición clínica de Valentina como argumento para cuestionar la confiabilidad de su memoria, la ausencia de testigos directos dentro del vehículo y una supuesta inconsistencia menor en la cronología declarada. El abogado Pereira era, como habían anticipado, preciso y metódico. Sabía exactamente hasta dónde podía llegar sin cruzar líneas que el juez no toleraría. Pero las pruebas no le dejaban demasiado espacio. Las imágenes del sistema vial eran incontestables. El informe forense era detallado y coherente con la declaración de Valentina en cada punto relevante. Y la denuncia archivada en San Juan, que Montané introdujo como prueba de conducta sistemática, golpeó la estrategia defensiva de una manera que el propio Pereira no logró neutralizar del todo, por más que argumentó reiteradamente que un caso archivado no podía usarse como evidencia de conducta. El juez lo escuchó y lo desestimó. Enzo Parrilla fue condenado a 12 años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal agravado y privación ilegítima de la libertad. Gustavo Mora recibió 14 años, con el agravante de la traición a la función sanitaria y los antecedentes de conducta documentados. La sentencia se leyó un miércoles por la tarde, con el sol entrando oblicuo por las ventanas altas de la sala. Rodrigo escuchó los números y pensó que no sabía exactamente qué sentir. Había esperado sentir algo concreto y reconocible, alivio o satisfacción, o el cierre limpio que uno imagina que viene después de que la justicia funciona. Lo que sintió, en cambio, fue algo más parecido al cansancio profundo de quien ha cargado algo pesado durante mucho tiempo, y al soltarlo, descubre que los músculos todavía recuerdan el peso. Valentina, a su lado, exhaló despacio. Eso fue todo. Un solo aliento largo y controlado. Luego asintió con la cabeza, una vez, como confirmando algo que ya sabía, pero que necesitaba escuchar de todas formas. Afuera del tribunal, la periodista que había publicado la nota original los esperaba con una pregunta discreta, sin grabadora visible, sin micrófono. Valentina la miró un momento y luego dijo que sí, que tenía algo que decir. Dijo que el problema no eran solo esos 2 hombres, que esos 2 hombres habían podido hacer lo que hicieron porque nadie había diseñado el sistema para impedirlo. Que una ambulancia sin cámara interna, sin GPS activo, sin protocolo de verificación de ruta, era una caja negra en movimiento. Que mientras eso no cambiara, la condena de 2 personas era justicia para un caso concreto, pero no era solución para el problema real. La periodista tomó notas a mano, en una libreta pequeña. Valentina habló durante 5 minutos y luego dijo que era todo, que tenían que irse. Caminaron juntos hacia el auto. Las hojas secas de los plátanos de la vereda crujían bajo los zapatos. Rodrigo abrió la puerta del lado del acompañante y esperó a que ella subiera. El mismo gesto de siempre. El mismo que había repetido 1000 veces sin pensar en él. Cuando arrancó el motor, Valentina apoyó la cabeza contra el vidrio de la ventanilla y miró la ciudad pasar.
El negocio de catering había sobrevivido esos meses con dificultades, pero había sobrevivido. Había pedidos para la semana siguiente. Había una reunión con un cliente nuevo agendada para el jueves. La vida tenía esa insistencia particular de seguir ofreciendo sus pequeñas estructuras, incluso cuando uno no está seguro de querer recibirlas. Rodrigo condujo en silencio. En algún punto del camino, sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado, ella puso una mano sobre la de él en la palanca de cambios. No dijo nada. Él tampoco. Pero pensó en la foto del casamiento que seguía colgada en la pared del living. En el sol de ese marzo cayendo exactamente de la manera correcta. En que el mundo que existía antes de ese día en la feria no iba a volver exactamente como era. Porque nunca vuelve. Porque no es así como funciona el daño, ni la recuperación, ni el tiempo. Pensó también en la mujer de San Juan. En si había visto la noticia de la condena. En si eso le había dado algo, aunque fuera pequeño, aunque fuera tarde. Esperaba que sí. No porque cambiara lo que le había pasado, sino porque a veces lo único que el sistema puede ofrecer, después de haberle fallado a alguien, es la evidencia tardía de que esta vez no falló. Que esta vez alguien habló y fue escuchada. Que esta vez las puertas de la ambulancia se abrieron y del otro lado había alguien dispuesto a creer. Valentina había querido construir un negocio desde su mesa de comedor. Había querido ir a una feria un sábado de octubre y volver a casa con nuevos clientes y las bandejas vacías. En cambio, tuvo que aprender qué tan frágil es la confianza y qué tan caro se paga cuando alguien la usa como arma. Pero también aprendió, o quizás confirmó lo que ya sabía, que la voz no se pierde aunque el cuerpo tiemble. Que las palabras guardadas para el momento exacto llegan a destino si uno no las suelta antes de tiempo. Eso no era poca cosa. Eso, en realidad, era todo.